Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad. Y en esta ocasión vamos a mostrarles cómo elaborar en Minitab una carta de control por etapas o la carta de control antes-después, que nos permite dentro de un proyecto comparar el antes y el después de la implementación, el antes y después de la intervención al proceso, o si tienes más de 2 etapas, poder comparar dichas etapas. Entonces vamos a ver cómo se elabora y cómo se interpreta. Entonces vamos a usar Minitab. Aquí vamos a tener un grupo de datos. Es necesario que haya una columna con los datos del KPI, de la variable que queremos mostrar, y otra columna categórica que contenga los datos de tiempo, las categorías de tiempo. Cada categoría será una etapa distinta. Como aquí tenemos datos individuales, entonces vamos a hacer una carta de control para datos individuales y vamos a hacer individuos. Lo que vamos a hacer es incluir aquí la variable que estamos tratando, que son días de inventario, y el único truco para que salga por etapas es ingresamos aquí por opciones de gráfica donde dice etapas o stage, si fuera en inglés, ingresamos la variable que contiene las categorías de etapas, y el gráfico lo que hace es una carta de control por cada etapa. Como hay 2 categorías de etapa, antes y después son las 2 categorías, entonces es que Minitab toma los datos del antes, hace una carta de control, y luego toma los datos del después y hace una carta de control completamente independiente, pero las pega porque son consecutivas en el tiempo. Ahora, ¿cómo se interpreta? Miren, la carta de control tiene una línea central que es el promedio. Entonces aquí vemos que el promedio disminuyó significativamente. El antes era aproximadamente de unos, bueno, aquí está el valor, 43.6 días, y pasó a 34.38. Como estamos hablando de días de inventario, lo que tenemos que decir es que mejoró esa característica, esa variable mejoró, porque los días de inventario entre más bajo mejor. Y para interpretar la variación lo podemos hacer a través de el rango o la distancia que hay entre límites de control. Miren que el rango aumentó significativamente. ¿Eso qué quiere decir? Que en el después la variación es más alta que en el antes. Durante la implementación se logró mejorar el valor promedio de la variable, pero la variación se incrementó. Igual podemos hacerlo para una gráfica que en concreto sea de variación. Como son datos individuales, entonces vamos a hacer una gráfica de rango móvil, introducimos días de inventario y el mismo truco. En opciones de rango móvil, etapas, e incluimos la variable tiempo, y entonces notamos que efectivamente, miren, aquí ya esta línea central es variación, la variación se incrementó porque el rango promedio pasó de 408 a 8, casi podemos decir que se duplicó. También lo podemos ver nuevamente a través del rango, la distancia entre los límites de control. La variación del después es bastante mayor que la variación del antes. Vamos a aplicar un segundo caso que ahora va a tener 3 etapas. Entonces hacemos lo mismo, vamos a utilizar una nueva hoja de Minitab y vamos a hacer una gráfica de control nuevamente para valores individuales. Ahí están los días de inventario y las opciones de gráfica. En etapas ya está la variable tiempo, que es la misma.
Y entonces aquí ya vemos un gráfico en 3 etapas, donde efectivamente se ve que de la etapa 1 a la etapa 2 el promedio de días de inventario se redujo, pero la variación incrementó. Pero ya de la etapa 2 a la etapa 3, pues el promedio de días de inventario casi que se mantiene igual, un leve aumento, perdón, pero la variación disminuyó. Es decir, de la etapa 1 a la etapa 3 hubo un logro importante, que fue reducir días de inventario y de una manera bastante estable, porque ya la etapa 3 tiene variación pequeña que indica estabilidad. Vamos a ver si vemos lo mismo, las mismas características de variación, ¿sí?, en el gráfico de variación, que es el gráfico de rango móvil, que efectivamente vemos, miren, que la variación de etapa 1 a etapa 3 disminuyó considerablemente. ¿Ok? Bueno, y para hacer un ejemplo distinto, vamos a trabajar estos datos de subgrupos de 5. Como son subgrupos de 5, vamos a trabajar la ubicación o centramiento con la gráfica X barra y la variación con la gráfica de rangos. Entonces haríamos estadísticas, gráfica de control, gráfica de variables para subgrupos, y cogemos la gráfica X barra. Aquí decimos que las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas e introducimos las 5 columnas que conforman el subgrupo. Y nuevamente el truco es que en etapas, dentro de la opciones de X barra, etapas, e introducimos la variable que contiene las etapas. En este caso se llama etapa. Entonces vamos a ver tantos gráficos X barra como etapas haya encontrado. Minitab encontró 2 etapas y mire lo que sucede. Básicamente no hay diferencias muy importantes ni en el promedio ni en la variación. Miren que los rangos entre límites de control son muy similares. De la misma manera podemos hacer gráfico por etapas para subgrupos, pero respecto a la variación usando rangos. Nuevamente introducimos X1, X2, X3, X4, X5, y en opciones de etapas, introducimos la variable categórica etapa y nos van a salir 2 gráficas R, ¿sí?, que nos estarían indicando que hay un leve incremento en la variación en el rango promedio de 706 a 773. Ya si uno quisiera hacer una comprobación más estadística, tendría que hacer una prueba de hipótesis para ver si hubo cambio significativo de variación. Bueno, esto es lo que les quería decir. Espero les guste y les sea muy útil. Muchas gracias.